Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un placer para mí estar acá con amigos. Ya me siento casi de la casa. He venido muchísimo estos últimos meses a compartir casos clínicos y bueno, la verdad que agradezco mucho la invitación para dar estas charlas. 7 charlas me pusieron. Me van a tener que bancar 7 charlas. Mi tono porteño. Pero bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la prevención primaria en pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, un poco la parte que faltaba a los que nos contó Mario. También llamada hoy por hoy miocardiopatía hipoquinética no isquémica, porque muchas veces estos pacientes no presentan una verdadera dilatación ventricular. Estos son los conflictos de interés. El primer mensaje, que no les quede duda, el CDI salva vidas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tratando de seleccionar los pacientes de más riesgo, pero en ningún momento nadie duda de que el CDI es lo que salva vidas, porque si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, como venimos hablando en estas charlas, los minutos cuentan y si el paciente no recibe desfibrilación precoz, se va a morir. El 70% de los paros cardiorrespiratorios son en la casa donde no hay un desfibrilador externo disponible y el resto sí puede ser en la vía pública donde el paciente puede llegar a tener un DAI. Y sabemos que ese paciente, si tuvo un paro cardiorrespiratorio, va a repetir en el 50% un nuevo paro dentro de un año. Eso llamamos prevención secundaria y eso nadie duda que el paciente requiere un cardiodesfibrilador. Y ahí está el número mágico, el NNT. Si tenemos esta clase de paciente, con poner 2 desfibriladores o 3 salvamos una vida. ¿Sí? Entonces, lo que estamos discutiendo ahora es el NNT, porque eh, uno puede decir que una resonancia es cara, pero los desfibriladores también son caros. Si yo accedo a estratificar mejor el riesgo, probablemente use mejor mis recursos. Fíjense ustedes a través de los años cómo disminuyó las muertes súbitas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Que prevenimos mejor. Este es un estudio en París, con un estudio de una población cerrada en París. Y la verdad es que no. Fíjense que los paros cardiorrespiratorios más o menos se mantuvieron iguales. Lo que mejoramos es la tasa de supervivencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mejor RCP en las calles, estamos educando mejor a la comunidad, tenemos mejores áreas cardioprotegidas, obviamente en ciudades seleccionadas, pero lo que podemos decir que si hacemos las cosas bien, los pacientes sobreviven más en la calle. Sabemos que cuando nosotros tenemos un paciente en riesgo, tenemos una línea de tiempo. Podemos hablar de prevención a largo plazo y si este sería el momento que el paciente sufre el paro cardiorrespiratorio, hay un momento previo que llamamos la prevención a corto plazo y tenemos que prestar atención a este momento. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los pacientes tienen síntomas premonitorios. Falta de aire, dolor de pecho, fíjense, 24 horas, 1 hora antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar a la comunidad, que si tiene estos síntomas o en los próximos años a través de la inteligencia artificial en el smartwatch que todos tenemos en el celular, vamos a poder analizar cambios de ritmo, incluso cambios del ST, y todo eso va a, de alguna manera, activar una alerta que incluso si el paciente tiene un paro, el celular podría en voz alta decirle a un transeúnte qué pasos tiene que hacer para hacer RCP. Puede geolocalizar, mandar la ambulancia para asistir a ese paciente y que ese paciente vaya a la institución que necesita ser reanimado. O sea, todo esto parece un futuro muy lejano, pero no lo es. Realmente se está trabajando y hay grandes avances con inteligencia artificial en la prevención precoz de la muerte súbita. Hoy podemos hablar de que se está creando un nuevo paradigma en la cadena de la vida, que es la anticipación, esas horas, esos días, esa semana previa al paro cardiorrespiratorio del paciente. Eso es de vital importancia porque
en realidad, fíjense ustedes que el 70% de los pacientes que tienen muerte súbita, como dijo Mario, están fuera de las guías. ¿Por qué? Porque son la población general, sin antecedentes. Entonces, en esa población, lo único que podemos hacer es anticiparnos cuando el paciente tiene algún tipo de síntoma o si tiene algún familiar con muerte súbita, hacer un test genético, estudiar a la familia de los pacientes que ya tuvieron un evento. Es la única forma de alcanzar este sector de la población. Hay pacientes, como ustedes saben, que sí tienen factores de riesgo, lo que tenemos en el consultorio todos los días, y esos obviamente hay que tratar los factores de riesgo, la hipertensión, la dislipemia y todo lo que hacemos. Pero fíjense cómo los únicos pacientes que están incluidos en los estudios son los pacientes acaba de hablar Mario, los pacientes que tienen infarto previo y cardiopatía isquémica, y ahora vamos a hablar de esta pequeña porción de pacientes que no tienen cardiopatía isquémica y tienen baja fracción de eyección, porque son los únicos que tenemos estudios. Realmente llegamos a muy poca población en riesgo de tener una muerte súbita. Bueno, ¿y qué de distinto en la prevención primaria de la miocardiopatía no isquémica con respecto a lo que nos contó Mario de la cardiopatía isquémica? Hay zonas diferenciales y a veces conflictivas. Acá hice esta lista y vamos a tocar cada uno de estos puntos. Primero, tenemos que saber que la cardiopatía no isquémica tiene menos riesgo de muerte súbita que la isquémica. Lo sabemos desde ya el estudio Definite en 2004. Fíjense ustedes acá que dice la muerte arrítmica, ¿sí? Se previene en los pacientes con CDI, pero si ponemos muerte de cualquier causa, fíjense, el CDI no tuvo participación favorable en los pacientes con cardiopatía no isquémica. ¿A alguien se le ocurre por qué? Estos pacientes están más enfermos de otras cosas, son pacientes más viejos, son pacientes con más comorbilidades. Entonces, si no se muere de muerte súbita, se muere de otras comorbilidades. Es otra población. Hay un estudio más reciente en el 2006, el SCADHEFT, que incluyó mitad isquémicos y mitad no isquémicos, y si hacemos un análisis de los no isquémicos, fíjense, no le da a favor de la prevención del cardiodefibrilador. Sin embargo, este estudio arrastra a los pacientes no isquémicos a las guías, entonces uno pone desfibriladores del 2006 a estos pacientes arrastrados por este estudio. Otra cosa muy importante de este estudio es que la amiodarona no sirve para nada para disminuir la muerte súbita en estos pacientes. Olvidémonos de la amiodarona, que tiene mucho efecto cosmético y nos calma la ansiedad a los médicos, pero a los pacientes no lo salva de la muerte súbita. Tuvieron que pasar 10 años para hacer un estudio como la gente, el estudio Danish 2016, que era solamente pacientes no isquémicos, y fíjense ustedes, ningún beneficio con DAI con respecto al paciente sin DAI. Fíjense, incluso este es en mortalidad arrítmica, y fíjense en mortalidad de cualquier causa, tampoco ningún beneficio. De alguna manera nos dimos cuenta que esto era distinto. Pero cuando hicimos un metaanálisis, incluimos no solamente el Danish, sino todos estos estudios, hay realmente una reducción. La reducción es del 24% de reducción de riesgo relativo. Es una reducción de riesgo un poco más magra que la cardiopatía isquémica. De vuelta, solamente se trata del NNT. Necesito poner más desfibriladores para beneficiar a los pacientes. Y encima pasó esto, aparecieron primero los tres fantásticos, ¿sí? El paciente antes de la aparición de los IECA tenían una mortalidad anual del 20% y una mortalidad arrítmica del 8.5%. Y a medida que fuimos poniendo los fármacos, fíjense, con los tres fantásticos, 3.5% de mortalidad súbita, y si le ponemos desfibrilador bajó al 1.5%. Y eso que todavía no les hablé del ARNI, no les hablé de la dapaglifosina, que le da una reducción de riesgo adicional del 20% cada uno. Ninguna duda que estos medicamentos patean el tablero y tenemos que barajar de vuelta. No podemos
pensar de que vamos a beneficiar a los pacientes de la misma manera que lo hacíamos en el 2006 con la aparición de toda esta terapéutica óptica. Y la comunidad lo sabe, fíjese en el subanálisis del estudio Paradigm que habla de la vida real. Estos son todos pacientes que califican para CDI según las guías. Fíjense la tasa de utilización, 15%, ¿sí? En todo el mundo. Fíjense, Latinoamérica, 4.3% de utilización de CDI en estos pacientes. Fíjense la diferencia entre isquémicos y no isquémicos, la mitad de utilización en no isquémicos que en isquémicos. Esta es la realidad. Pero fíjense una cosa, a estos pacientes que tenían indicación pero no se le puso CDI, el sacubitrilo valsartán mejora la muerte súbita mucho más en los pacientes no isquémicos que los isquémicos. ¿Sí? Da vuelta un poquito a la tortilla de lo que teníamos en los conceptos anteriores. Y esto fue algo más sorprendente todavía. En los pacientes que sí tuvieron CDI, igualmente el sacubitrilo valsartán disminuyó la muerte súbita en este subgrupo. Esto hace pensar que el mecanismo de la disminución de la muerte súbita por el ARNI ocuparía un efecto diferente a la población que puede ser salvada por el CDI. De alguna manera, otra forma de disminuir la muerte súbita. Más allá de esto, sabemos que a medida que pasó el tiempo, la cantidad y la proporción de choques de terapias adecuadas de los desfibriladores fue disminuyendo a la actualidad que tienen en general en todos los estudios menos del 2% por año. Y esto pasa porque los pacientes se mueren de otra cosa y además, como dijimos, hay mejor tratamiento cardiovascular de estos pacientes. Y queda claro que la fracción de eyección como el principal predictor no nos sirve, es muy pobre. Y al igual que la cardiopatía isquémica, la resonancia cobra vital importancia en la selección de estos pacientes, ¿sí? Con un burden de 5 a 10%, si tenemos gadolinio positivo de más del 10% de la masa ventricular, hay un 10 a 15% de probabilidad de muerte súbita frente al 2.3% del paciente que tiene gadolinio negativo. No cero, 2.3%. Pero fíjense, todos los porotos están a favor de que el gadolinio en la resonancia mejora el poder predictivo. Y esto es logarítmico, 4.3 veces total. Hay estudios hasta 100 veces de capacidad de predicción. La resonancia es clave, es clave. Y otra cosa que ya estamos utilizando en Latinoamérica, ha bajado mucho el costo y ninguna duda que lo tenemos que empezar a utilizar, es el panel genético. ¿Por qué? Porque tiene un altísimo rédito diagnóstico. ¿Sí? Fíjense que si el paciente tiene ciertas características, tengo un promedio del 50% de rédito diagnóstico. Y si yo tengo un paciente target, puedo fijarme si el hijo, si el hermano tienen posibilidad de tener muerte súbita y de alguna manera anticiparme al primer evento. ¿Qué paciente tengo que hacer sí o sí un panel genético cuando todo esto está apareciendo de joven? Un paciente menos de 40 años que empieza con bloqueo AB, un PR largo, arritmia auricular y ventricular, arritmia por todos lados. Esos pacientes tienen altísimas chances de tener alguna alteración genética. Más que nada si también se acompaña de un trastorno de músculo esquelético, no tiene bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Que generalmente las cardiopatías que suelen tener bloqueo de rama izquierda, etcétera, etcétera. Sabemos que hay paneles genéticos con peor pronóstico, como la laminina, y hay paneles que tienen mejor pronóstico, como la titina. De alguna manera, en un futuro cercano vamos también a poner esto en variables para poder saber si tenemos que ponerle o no un desfibrilador. Con respecto a las comorbilidades, ustedes saben que hay un montón, las más estudiadas son los renales crónicos, pero me quiero detener en la edad. ¿Por qué? Porque en el mismo estudio Danich, cuando lo miramos en el global, vemos que no hay beneficio, pero cuando hacemos un subanálisis de la edad, fíjense, con menos de 60 años sí hay un beneficio clarísimo, con una reducción de riesgo casi del 50% en los pacientes menores de 60 años. Y fíjense, un subanálisis posterior
se lo subió a 70 años con una reducción del 30% del riesgo. De alguna manera la edad es algo muy importante a tener en cuenta. Y de alguna manera algo que decidimos todos los días a través de la edad. Y por último quería hablarles de la resincronización cardíaca. Si el paciente está bien medicado y el paciente es candidato a la resincronización cardíaca y le ponen un buen resincronizador y se lo programan, el paciente va a mejorar y ese paciente va a tener bajas chances de muerte súbita. Entonces, ser un buen candidato a responder a la terapia de resincronizador es mal candidato para la terapia de desfibrilador. De alguna manera, acá tenemos otro tema para analizar, ¿sí? Entonces, bueno, acá le tiré una lista de datos, pero ¿cómo articulo esto en mi paciente el lunes que viene? Viene un paciente y ¿cómo llego a articular todo esto? Bueno, armemos todo este rompecabezas. Tenemos un paciente con una cardiopatía no isquémica. Primero que todo, tratemos las arritmias, si tiene fibrilación auricular, si tiene extrasístole que le baja la fracción de eyección. Mediquémoslos bien con los 5 fantásticos. Luego, sí o sí, una cardioresonancia. Hay que hacer una resonancia. ¿Por qué? Porque es absolutamente costo efectivo. Hoy por hoy es como pelearnos si hacemos una radiografía de tórax o un TAC. Son estudios que hoy por hoy ya se incluyen en la práctica cardiológica, así que tenemos que a poco ir incluyéndolo en el manejo de estos pacientes. Después de estos pacientes, empezar a analizar las comorbilidades, como hablamos principalmente de la edad, y fijarnos si el paciente tiene características para realizar un mapeo genético. Luego de eso, vamos a decidir si el paciente es candidato o no a CRT. Si es candidato a CRT, le pongo un CRT sin desfibrilador, a menos que tenga gadolinio positivo, ¿sí? O un estudio genético de alto riesgo. Y si no es elegible para CRT, le pongo el ICD, a menos que tenga gadolinio negativo, ¿sí? Y si un paciente de bajo riesgo, que ese solamente no le pongo el cardiodesfibrilador. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos ayudan poco, desde el 2006 que nos ayudan poco con estos pacientes. Y lo único que hicieron es bajar el nivel de evidencia, ¿sí? A 2A. Las guías del 2021 ponen como 2A nivel de evidencia a los pacientes con cardiopatía no isquémica. Pero sí agregan a las mutaciones genéticas, ¿sí? Como hacer el paneo a estos pacientes como indicación 2A, y además hace de alguna manera los pacientes que no tienen disfunción ventricular severa, los que si tienen menos por ciento del 50% de fracción de eyección y tienen 2 factores de riesgo, que los que lean acá, gadolinio positivo, síncope, si tienen taquicardia ventricular monomorfa sostenida o mutaciones positivas, ese paciente se beneficia de un desfibrilador, ¿sí? Volvemos a lo mismo, el CDI salva vidas, pero tenemos tantos distintos sustratos, estratificación clínicas con las comorbilidades, trastornos eléctricos primarios, estudios cardiovasculares que cada vez sumamos más, score de riesgo, Seattle, miocardiopatía hipertrófica. Tenemos tanta data que realmente se nos hace muy difícil tomar la decisión en nuestro consultorio con el paciente adelante. Pero ninguna duda que el camino es la inteligencia artificial y la Big Data. Todo esto va a entrar en bases de datos y tenemos las historias clínicas informatizadas, entonces es mucho más fácil correlacionar todos los datos y seleccionar estos pacientes. Se están haciendo muchos estudios con un poco lo que nos contó Mario, ver las características de estas cicatrices en la resonancia, ver las características puntuales electrocardiográficas, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Datos mucho más finos y a través de algoritmos neuronales generar predictores y validarlos al largo plazo. No solamente validarlos en una institución, sino la validación externa en múltiples instituciones y con múltiples pacientes, siguiendo a través de la Big Data a estos pacientes por muchos años. Esto es lo que viene y esta es la única manera de encontrar absoluta certidumbre que hoy no la tenemos. Como conclusión, el concepto de anticipación
siempre eduquen a sus pacientes, siempre eduquen a sus hijos, vayan a colegio, hablen de la anticipación, hagan de la RCP un culto de la cardiología. ¿Sí? Sepan que la mayor parte de los pacientes que tienen muerte súbita tienen fracción de eyección, por lo menos no severa, y esos pacientes tenemos que ir revisando los predictores. Tengan en cuenta que la fragilidad no está contemplada en las guías. Intentemos empezar a utilizar el paneo genético porque tiene implicancias pronósticas y es costo efectivo. De rutina, la resonancia magnética, ¿sí? Y de alguna manera sepamos que el CDI está siendo subutilizado incluso en las instituciones de élite, ¿sí? Esto es, como les mostré en los gráficos, esto es transversal en todo el mundo. Y vamos a esperar de a poco el aporte de Big Data. Bueno, con esta frase concluyo. Muchísimas gracias.